Estéreo Unción se complace en presentar su programa Llamadas para Servir, conducido por la hermana Luz Méndez, y de predicar el Evangelio a todo el mundo. Ese ha sido el mandato de Dios. Llamadas para Servir. Comenzamos. Estamos ya en su programa Llamadas para Servir. Buenas tardes, estamos ya, en su programa Llamadas para Servir. Estamos en lo que el Altísimo ha hecho conmigo, basado en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2, donde ahí se nos enseña que nosotros como verdaderos cristianos debemos de dar testimonio de las señales, de las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que nos rodean. Es importante que nosotros contemos las maravillas, los milagros, las señales. Y sabe que hoy en día estamos viendo muchas señales en el cielo y en la tierra, prodigios que el Señor está haciendo para que usted y yo volteemos hacia el cielo, veamos la grandeza y sobre todo la misericordia que nuestro Dios Altísimo está teniendo con esta generación. ¿Por qué? Porque el Señor ha engrandecido su misericordia sobre toda la tierra, y eso es de alabarse, eso es de darle gloria, eso es de darle honra. ¿Por qué? Porque cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da para que usted y yo reflexionemos, recapacitemos en la vida que estamos llevando en esta tierra, porque la vida que el Señor nos presta es para que reflejemos su gloria. Cada hora, cada minuto el Señor engrandece su misericordia sobre su pueblo, sobre aquellos que no son su pueblo, mostrándoles esa gracia inmerecida. ¿Para qué? Para que se pongan a cuentas con Él, para que se reconcilien con Él. Hoy es sábado 11 de julio de 2026 y le damos la gloria a nuestro Dios porque ya estamos a mitad del año. No sé cuáles son los propósitos que usted se haya hecho en este año 2026, pero el único propósito que vale la pena es hacer la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad y a caminar en su camino, bajo su palabra. Hoy voy a hablarles, o seguir más bien hablándoles de los requisitos para los diáconos. Recordamos que el sábado pasado les estuve dando cuáles son los requisitos para los diáconos bajo este nuevo pacto, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso para todo lleva un modelo a seguir, un ejemplo a seguir, y todos aquellos que ministren delante de su presencia estamos obligados a cumplir con varios requisitos que son indispensables para el ministerio, y estamos mirando cuáles son los requisitos que les pedían en la iglesia primitiva a los diáconos, y concuerdan con la lista que nos da Pablo para hoy en día. Es una lista de largos requisitos que nos piden, pero para los diáconos casi son igual de requisitos que se le piden a los obispos, a los pastores, a los ministros, a todos aquellos que están delante de la presencia de Dios. Y hay aquí dos requisitos bien indispensables que les piden tanto a los diáconos, que se pide bíblicamente. Dios les está pidiendo a aquellos que ejercen el diaconado en cualquier ministerio, que sean un testimonio, en otras palabras, que tengan muy buena reputación delante de el pueblo y
dentro y fuera de la congregación, que sean de ejemplo para otros, porque cuando se da un consejo, hermanos, cuando se da un mensaje, si no hay ejemplo, no es tomado en cuenta. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y también otro requisito indispensable, que estén llenos del Espíritu de Dios. El Señor, desde tiempos pasados, pudimos ver el sábado pasado, que el Señor siempre ha llamado a hombres y mujeres que están llenos de su presencia, llenos de su palabra, llenos de su poder y sobre todo, hermanos, llenos de ese temor de nuestro Dios, llenos de sabiduría. Estar llenos de sabiduría es estar llenos del temor de Dios. Nosotros vamos a ver hoy también cómo en aquellos tiempos, en tiempos de la iglesia primitiva, que es un ejemplo para nosotros para seguir hoy en día. Ese es nuestro modelo a seguir, como los apóstoles imitaban en todo al Señor Jesucristo, y ellos imponían también las manos sobre los enfermos y sanaban. Si ustedes recordarán, Jesús también ponía sus manos siempre sobre los enfermos y ellos sanaban. Otras veces los enfermos tocaban el manto de Jesús y sanaban. ¿Por qué? Porque salía poder de Dios. Igual de los discípulos salía ese poder que tenían a través del Espíritu Santo, que había sido derramado en las vidas de los discípulos para que ellos cumplieran eficazmente con ese ministerio que el Señor les había entregado, que les había puesto en sus manos. Y gracias a ese ministerio de todos los apóstoles, nosotros hoy en día estamos siguiendo sus pasos, tomando su ejemplo, un ejemplo a seguir de cómo ministrar, de cómo acercarnos a nuestro Dios, siempre y cuando valorando la palabra de nuestro Dios, siempre y cuando tomando en cuenta todo lo que el Señor nos ha dicho, porque vamos a ver cómo el Señor nos dice uno a uno los requisitos que Él pide para que estemos delante de su presencia. Pero ¿sabe qué? Vamos a escuchar un canto y nosotros volvemos con esta palabra donde estamos viendo cómo es requisito indispensable tener muy buen testimonio. Cualquier persona que quiera estar ministrando delante de la presencia de Dios, o cualquier persona que quiera un cargo de líder o diácono. Y ya vimos cuál era el trabajo de los diáconos. Era servir a las viudas en sus necesidades, en los alimentos, y a los huérfanos y al extranjero. Ese es el trabajo bíblicamente de un diácono. No es estar parado en una puerta saludando a la gente. No, es suplir las necesidades de las viudas, huérfanos y extranjeros. Vamos al canto y volvemos. Escuche este canto y gócese y alégrese, porque estamos en un fin de semana. El día está muy agradable, muy hermoso. Disfrute, alabe al Señor, alce sus ojos al cielo y dígale al Señor: gracias por este día que tú nos has dado para gozarnos y alegrarnos en tu nombre. Vamos al canto y volvemos. Jesús, por esa sangre que en la cruz derramaste por mí. Cuánto deseo yo tenía de darte gracias, Jesús, por esa sangre que en la cruz derramaste por mí. Nadie te quitó la vida. Tienes poder para ponerla y volverla a tomar. La pusiste por amor. Nadie te quitó la vida. Tienes poder para
ponerla y volverla a tomar. La pusiste por amor. Señor, por esa muerte en la cruz, pues por la fe en Jesús he encontrado paz, no como el mundo la da. La paz que tengo es de Dios, oh, qué preciosa paz, la que el Señor Jesús me regaló. Nadie te quitó la vida, tienes poder para ponerla y volverla a tomar, la pusiste por amor. Nadie te quitó la vida, tienes poder para ponerla y volverla a tomar, la pusiste por amor. Hoy me glorío, Señor, por esa muerte en la cruz, pues por la fe en Jesús he encontrado paz, no como el mundo la da. La paz que tengo es de Dios, oh, qué preciosa paz, la que el Señor Jesús me regaló. Oh, qué preciosa paz, la que el Señor Jesús me regaló. Gloria a Dios, aleluya, es hermoso el canto y es verdad, hermano, lo que dice esta hermana Verónica Leal, que la paz es algo que el mundo no nos da y es una preciosa paz la que el Señor nos ha dado con su muerte, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y vamos a ver la palabra, hermanos, es Hechos capítulo 6, verso del 1 al verso, vamos a ver hoy al verso 10 y nos quedamos nosotros en el verso 5 donde agradó la propuesta a toda la multitud, dice, y eligieron a Esteban, a todos los demás varones que iban a ejercer el diaconado, hermanos. Pero vamos a ver la palabra otra vez para que usted recuerde de lo que estábamos hablando. Es elección de 7 diáconos y dice así: en el nombre del Padre, es Hechos 6, verso del 1 al 10, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es entonces que empezaron a buscar, hermanos, hombres, varones de buen testimonio, para que ellos sirvieran a las viudas en las mesas, en sus alimentos y en sus necesidades. Y dice: buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración. Fíjese bien lo que dicen los discípulos: persistiremos en la oración. Que todos en esta tarde, gloria a Dios, que todos podamos decir libremente: todos vamos a persistir en la oración, porque estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Dice: y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ve que desde aquí la iglesia primitiva imitaba a Jesús en todo, imponían las manos sobre aquellos que iban a ser enviados para un trabajo específico. Mismo Jesús impuso las manos sobre los niños para bendecirlos. Y también, si ustedes recordarán, cuando Pablo también aquí en este libro de Hechos capítulo 19,
ahí Él le impone las manos a aquellos discípulos que ellos dijeron, cuando Pablo les preguntó, que no sabían si había Espíritu Santo. Y hoy, como esos discípulos que no sabían si había Espíritu Santo, Pablo les hace una pregunta ahí en Hechos capítulo 19 y les dice a ciertos discípulos: ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ellos dicen, pues ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Como esos ciertos discípulos, hoy en día también hay gente que ni siquiera sabe qué es el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo ahí impone sus manos sobre esos discípulos, esos ciertos discípulos, que puede ser usted que esté escuchando, que no sabe a lo mejor si hay Espíritu Santo, porque aquellos ciertos discípulos le dijeron a Pablo que ellos habían sido bautizados en agua, pero no sabían que era el Espíritu Santo. Y Pablo les impone las manos, y en ese momento reciben el poder del Espíritu Santo y reciben todo el poder de Dios que no conocían. Entonces, hermanos, el poder de Dios se recibe cuando la presencia de Dios está con nosotros, y ya vimos cuando nosotros podemos darnos cuenta cuando esa presencia de Dios está en nuestras vidas. Es porque hay frutos, y esos frutos son los frutos del Espíritu Santo, hermanos, porque cuando vivimos en el Espíritu no demostramos los frutos de la carne, sino que del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que orando les impusieron las manos a esos 7 diáconos que eligieron. Esos 7 diáconos llenaron, hermanos, todos los requisitos indispensables que se les estaban pidiendo, llenos del Espíritu. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Todos estos hombres cumplían los requisitos bíblicos que se les pedía. Entonces dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque el servir y la oración, ya les dije la semana pasada que va ligado a la predicación. El propósito de la iglesia de ayer, de la iglesia antigua, y el propósito de la iglesia de hoy es eso: servir y perseverar en la oración, y luego la predicación, el mensaje. Entonces dice verso 8: Esteban lleno de gracia y de poder. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron el rostro de nuestro Dios, porque el Espíritu de Dios estaba con Esteban. Entonces, hermanos, del modo que la iglesia va a crecer, va a ir haciéndose grande, tanto en discípulos, tanto en gente que Dios la traiga a sus pies. Es el modo de que la gente vea un buen testimonio en nosotros como verdaderos cristianos, y vea que estamos llenos del Espíritu de Dios, que llevamos una vida de ejemplo hacia los demás. ¿Por qué?
porque nosotros debemos de llevar esa vida ejemplar, porque hay mucha gente siguiéndonos. ¿Cuáles? Nuestros nietos, nuestros hijos, que muchas veces le he dicho que el mejor mensaje que podemos dar nosotros es con nuestra vida, con la vida que llevamos, porque la vida que llevamos va a reflejar al Dios que adoramos. Entonces, ¿a qué Dios estamos reflejando? Con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Ahí es donde la gente se da cuenta a qué Dios adoramos. Entonces, por eso es que bíblicamente se piden estos requisitos: buena reputación entre la gente de afuera, la gente de adentro de la congregación, y llenos de la presencia de nuestro Dios. Y ya le amplié también yo todos los requisitos que también nos da el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 13. Se los voy a repetir otra vez. Los diáconos, dice Pablo, deben ser honestos, sin doblez, quiere decir íntegros, no dados al vino, que no tomen alcohol, no codiciosos de ganancias deshonestas, no codiciar los dineros, cualquier cosa que no les pertenece. Y que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que perseveren siendo fieles a Dios y a su palabra, llevando una vida piadosa, reflejando a nuestro Dios, al Dios que servimos, llena de fe y apartados de todo mal. Y deben ser, dice la palabra de Dios, dice Pablo, deben ser probados, antes deben de dar evidencia de la vida, que llevan, que todos conozcan. Ya les di yo un ejemplo el sábado pasado de Ruth, aquella mujer moabita, que vos le dice, todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Así esa es la reputación de una mujer o de un hombre delante de los de afuera. Y dice aquí la palabra de nuestro Dios, que sean irreprensibles para ejercer el diaconado, que nada tenga la gente que decir de ellos en cuanto a su vida espiritual y moral. Asimismo, las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, que siempre estén en sus 5 sentidos y que sean fieles, dice, en todo. Estos requisitos son también, le decía yo el sábado pasado, hermanos, porque también había en aquel tiempo mujeres que ejercían el diaconado. Había una mujer llamada Febe, que ella ejercía ese diaconado en la iglesia primitiva. Y también yo les comentaba, hermanos, que los requisitos que el Señor nos da no es porque deben de estar aquí nada más como algo que ya pasó de moda. No, estos requisitos aplican, Pablo nos dice, para el día de hoy. Requisitos que Dios pone cuando Él tiene un llamado para una persona. Cuando el hombre te pone en cierto ministerio, pues casi no toma en cuenta estos requisitos. ¿Por qué? Porque es decisión del hombre. El hombre te pone, y es por eso que muchas veces el ministerio, el que te pone el hombre, no es eficaz y no lo cumples al pie de la letra, como dice la Escritura. Pero cuando Dios te llama de verdad, cuando Dios te pone en un ministerio o para ministrar la palabra de Dios, tú vas a llenar estos requisitos, porque el Señor te está pidiendo, porque el Señor te está poniendo un modelo a seguir, y tú lo vas a seguir. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que el requisito es estar lleno del Espíritu Santo. Nosotros ya vimos cómo el Señor en tiempos pasados siempre llenó de su presencia y de su Espíritu a tanto a hombres como a mujeres. Ustedes pudieron ver a Moisés, a Aarón, cómo Dios los llenó de su presencia para que participaran en esa grande salvación que se les dio a los israelitas. El Espíritu Santo estuvo allí abriendo el mar Rojo con ese viento que hizo soplar sobre el mar, y cómo las aguas se separaron. Dice aquí la palabra, hermanos, en
en Nehemías capítulo 9:20, dice Nehemías: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para saciar su sed. El Espíritu Santo derramó todo su poder aquella vez sobre el mar rojo, hermanos, y vimos cómo todo a través de las escrituras, como un viento oriental, dice la escritura, que sopló toda la noche y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, y solo el Espíritu Santo estaba ahí dándole la victoria al pueblo de Israel. El Espíritu Santo siempre ha estado desde la creación, hermanos. Estuvo ahí también dándole aliento de vida al primer hombre, a Adán. Son sus hechos redentores. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han estado unidos los tres, hermanos. Ahora, sobre la imposición de manos que hacían los discípulos, ya vimos y ya les dije hace un momento que se asocia con la sanidad, que nuestro Dios Jesucristo, al imponer las manos sobre los enfermos, de él salía poder para sanar. Entonces los discípulos estaban ellos haciendo lo mismo. Si ustedes recordarán, ahí cuando murió la hija de Jairo, en Mateo capítulo 9:18, dice ahí la palabra que vino un hombre principal y se postró ante él, ante Jesús, diciéndole: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y ahí luego en Marcos 5:23 dice: y le rogaba. ¿Quién le rogaba? Le rogaba Jairo a Jesús, diciéndole: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús tocaba a los enfermos para que ellos fueran sanos, hermanos. También podemos ver cómo al imponer las manos Jesús sobre los niños, ahí en Mateo también capítulo 19 verso 13 y 15 dice: y habiendo puesto sobre ellos sus manos, él los bendijo a los niños y oró por ellos. Es muy importante esta imposición de manos, que hoy en día ya casi no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Porque muchas veces el modelo a seguir no es la palabra de Dios, sino que es como yo quiero, como yo pienso, como yo me imagino. Es hacer la voluntad de uno mismo, no la voluntad de Dios. Hoy en día tampoco se utiliza para orar por las personas enfermas el aceite de oliva. Ese aceite de oliva simbólicamente representa el poder sanador del Espíritu Santo. Entonces, muchas cosas se están haciendo hoy en día a como yo quiero, a como yo digo, a como a mí se me afigura, no al modelo que el Señor ha establecido. Es por eso que muchas veces no vemos actuar el poder sanador del Espíritu Santo en los enfermos. Es por eso que muchas veces no vemos actuar todo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no hay servicio, porque no hay persistencia en la oración. Para poder predicar o para poder hacer cualquier actividad se necesita la oración. No es posible que muchas veces nos involucramos en todas las actividades de un ministerio, pero al final del día decimos: no quiero hablar con aquel al cual estoy diciendo estoy haciendo un trabajo para Dios, pero al final del día no queremos comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque no queremos ir al culto de oración a orar una hora en la presencia de nuestro Dios, pero sí queremos estar involucrados en todas las actividades. Eso no concuerda, eso no es justo, ni para el que está involucrado en las actividades, ni para Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo todo. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés, hermanos, que el Señor nos ha dado un tiempo para todo, y no podemos hacer actividades en el nombre del Señor cuando luego no queremos hablar con el Señor.
Entonces es muy importante lo que aquí se nos está enseñando. La iglesia primitiva nos está enseñando a través de los discípulos que debemos de persistir en la oración antes de hacer cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque la oración significa hablar con Dios, poner todo en las manos de Dios. Entonces, servicio, oración va ligada a la predicación, que no se nos olvide esto. Entonces, luego dice aquí la palabra, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Por qué? Porque estaban haciendo todo conforme a la palabra de nuestro Dios, al modelo que el Señor estaba estableciendo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, y ellos estaban disputando, hermanos, con Esteban, porque no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces dice que sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Esteban estaba lleno de ese espíritu. Recordemos, hermanos, que también en un tiempo, cuando Moisés, en su capítulo 4 de Éxodo, él no quería ir a hablarle a Faraón para que dejara ir al pueblo. Dios le dijo estas palabras. Está en Éxodo capítulo 4:15. Dios le dijo a Moisés: tú hablarás a él, refiriéndose a Aarón, dice, y pondrás en su boca las palabras que le iban a decir a Faraón. Y Dios le dice a Moisés: y yo estaré en tu boca y en su boca, refiriéndose a Aarón y a Moisés. Dice Dios: y os enseñaré lo que hayas de hacer. Entonces, aquí el Espíritu Santo le estaba enseñando a Esteban lo que tenía que decir y lo que iba a hacer ahora que lo estaban arrestando. ¿Por qué? Porque con palabras de falsedad, con falsos testigos, dice aquí que pusieron hombres que atestiguaron en contra de Esteban, para que dijeran que él estaba diciendo palabras blasfemas contra Moisés y contra la ley. Y entonces aquí nosotros podemos ver cómo el hombre, cuando se trata de poder de querer hacer a un lado el verdadero mensaje de salvación y querer hacer a un lado a los verdaderos hombres de Dios o mujeres de Dios, es capaz de todo, es capaz de levantar falsos testimonios, aquí como estaban levantándole un falso testimonio a Esteban de que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y contra la ley. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaba ahí la misma presencia de Dios en la vida de Esteban. Dice capítulo 7, en el cual vamos a ver, pero eso la próxima semana, hermanos, porque el tiempo se me ha acabado, porque la palabra es muy hermosa y muy extensa. Todo este capítulo 6 podemos aprender nosotros muchas cosas muy importantes, hermanos. Para el otro sábado vamos a ver cómo Dios a través de Esteban empieza a defenderse y da todo un discurso donde el Espíritu Santo le está revelando toda la palabra, desde Moisés hasta todos los profetas, cómo Dios viene elaborando paso a paso su plan redentor. Y es ahí donde Esteban aprovecha para dar el mensaje, para defenderse con la misma palabra que el Espíritu Santo le está revelando. Por eso Dios, igual que a Moisés,
le puso a Esteban palabras en su boca, lo que él debería de decir, confirmando la palabra que Jesús dijo, que no se preocuparan por lo que fueran a hablar, sino que en ese momento el Espíritu Santo es el que les va a decir lo que van a hablar, siempre que haya una por parte del enemigo una calumnia contra aquel o aquella que esté dando el verdadero mensaje de salvación. El Espíritu Santo siempre va a dar palabras en nuestra boca para poder nosotros hablar lo que Él quiere que hablemos. En esta hora el tiempo se me ha terminado, pero primero Dios, el próximo sábado seguimos con la defensa y muerte de Esteban, de este hombre lleno del Espíritu de nuestro Dios. Y los espero este lunes en Conociendo al Dios de la Biblia. Seguimos con Levítico capítulo 4. Y Dios me los bendiga y Dios me los guarde, esperando que tengan un bonito fin de semana, y Dios me bendiga a nuestra hermana Cintia Hernández, a nuestra hermana Juani Maldonado, Dios me la bendiga, y Luz Oliva, Dios me las bendiga, hermanas, que estén bien, que Dios me las guarde, y muchas bendiciones para todas. Los espero este lunes 4 de la tarde.